Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados compañeros. Vamos a continuar con el ejemplo de tasas. Vamos a revisar ahora una ley municipal. Esa es la ley 16/2013, que ha sido establecida por el gobierno municipal de Sucre. ¿Ya? De igual manera establece, aquí tal vez ustedes van a señalar por qué dice ordenanza municipal. La ley de gobiernos autónomos, la ley de gobiernos autónomos, la ley de gobiernos autónomos municipales, que hace referencia a cuál es la estructura jurídica dentro de un municipio, recién ha sido promulgada en el año 2014. Por tanto, podía, una norma análoga a una ley es una ordenanza municipal. En ese sentido, el municipio de Sucre emite esta ordenanza municipal, ya que tiene el mismo rango de ley, ¿no? Y dentro de la parte considerativa establece los elementos que señalan cada una de las normas desde la Constitución, y hay un párrafo que hace referencia al informe técnico emitido por el Viceministerio de Política Tributaria sobre el informe favorable de, de esta ordenanza municipal. Esta ordenanza municipal dispone la creación de la tasa municipal de cremación funeraria. Muy bien, primero hay que entender que si este servicio de cremación funeraria se constituye o no se constituye en un servicio público, que es lo más importante, que eso es lo que nos delimita el Código Tributario para poder establecer una ley de tasas. ¿Ya? Eh, Siendo que en el municipio de Sucre solamente existe, no es que solamente, existe un cementerio de carácter público. Entonces los servicios que se presentan en ese cementerio público también van a ser de carácter público, es decir, que van a tener que ser ejercidos por el municipio. Y que por el momento es el único prestador de servicios, digamos, de cremación funeraria. Así tenemos que entender la actividad o el servicio público, ¿no? Eh, cuando hemos definido teóricamente qué son los servicios públicos, no nos tenemos que olvidar que son creados porque estos servicios en realidad no pueden ser previstos por un privado. ¿Por qué? Porque los costos de transacción y los costos de realización de este servicio harían que el servicio sea demasiado elevado e inaccesible por parte de los ciudadanos o por parte de los que necesitan este servicio. En ese sentido, se define que los servicios públicos son necesarios ser previstos por el Estado porque son de interés o de beneficio del mismo Estado, a diferencia del privado, que tiene un interés de ganancia, ¿ya? Siendo que este es un cementerio público y la actividad que se realiza es dentro del cementerio público, entonces se establece una tasa municipal para la cremación. Y seguramente dentro de la justificación técnica de este establecimiento de esta tasa es el hacinamiento que existe dentro del cementerio general de Sucre, ¿no? Es decir, que existe demasiados cadáveres que ya no alcanza en el espacio físico del municipio de Sucre para poder seguir almacenándolos, y es por eso necesario que se establezca un servicio de cremación a fin de que se reduzcan los cuerpos. Eso es un análisis bastante técnico en cuanto al desarrollo, en cuanto al establecimiento de una tasa de cremación. Bueno,
El hecho generador de este tributo se perfecciona en el momento de la prestación efectiva del servicio de cremación. No nos tenemos que olvidar que dentro de la estructura tributaria se referencia al hecho generador, al sujeto pasivo, a la base imponible y a la alícuota, ¿ya? La ley de tasas es bastante sencilla porque solamente tienes que hacer referencia al sujeto obligado, al hecho generador cuando se constituye, a la base imponible y a la alícuota y los establecimientos en cuanto a la liquidación y al pago del mismo tributo. Muy bien, lo difícil es el estudio de costos. Define como sujeto activo y como bien lo señala el Código Tributario al gobierno autónomo municipal para poder efectuar las facultades de recaudación, administración, fiscalización, determinación y cobro coactivo de las tasas de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. No, estas facultades que le está confiriendo de ley, tenemos que entender que no son limitativas, puesto que el Código Tributario está otorgando un poco más facultades a la administración tributaria, ¿ya? Se asigna a la Jefatura de Ingresos dependiente de la Oficialía Mayor de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre esta calidad de administración tributaria, que eso es muy importante, lo que yo les decía, creo que en alguna otra clase, de que las administraciones tributarias pueden también ser ejercidas por las unidades de finanzas de las entidades territoriales, en este caso de Oficialía Mayor y la Jefatura de Ingresos, que son los que van a efectuar el cobro de este tributo. Son sujetos pasivos los contribuyentes o las personas naturales y jurídicas públicas privadas que adquieran o reciban el servicio grabado. Y la base y la alícuota establecida de acuerdo a lo siguiente. Muy bien, ahora, cuando el municipio de Sucre ha construido su ley de tasas, ha tenido que haber previsto dentro del estudio de costos o establecer estudios de costos independientes para cada una de estas categorías. Una, la cremación de cuerpo menor de personas mayores de 0 a 4 años de fallecido. Y este estudio de costos lo han hecho por horas de cremación. ¿Cuántas horas requiere de cremación? Y en este caso es de 4 horas y la tasa específica es de 1.280, de 4 años y un día a 6 años de fallecido de cuerpo no formalizado que requiere 2 horas, dividimos entre 2 estos valores, y de 6 años en adelante fallecido cuerpo no formalizado, 1 hora, es decir, de los 1.248 si dividimos entre 4 vamos a encontrar los 282.20. De 0 a 4 años de fallecido, en cualquier caso de ser formalizado, 3 horas, 1.5 horas para de 4 y un día a 6 años, y 6 años en adelante, 1 hora de cremación. Entonces, aquí la forma de cálculo que se está estableciendo para esta tasa es a través de las horas de promedio que se utilizan para la cremación. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que tal vez no era prudente efectuar lo que dentro de los tributos municipales en cuanto a la liquidación es mejor redondearlos? Bueno, aquí el municipio de Sucre ha establecido con decimales el establecimiento de su alícuota, ¿no? Entendemos que por la precisión del estudio de costos. No obstante, ese redondeo no es obligatorio, pero más es operativo, ¿no? Es decir, que dentro del sistema financiero, por ejemplo, un cobro en centavos tiene un costo similar al de que cobres en números enteros, es un tema operativo. Este va a ser recaudado por la oficina de ingresos de la Oficialía Mayor del municipio, entonces tal vez no existe, digamos, operativamente ninguna limitante para poder efectuar el cobro con números de centavos. Además, se establece una previsión para la actualización de esta alícuota. La liquidación y forma de pago va a ser en la forma y medios que establezca el gobierno municipal y se ingresarán al Tesoro Municipal para el cumplimiento de sus fines. No nos olvidaremos que en el caso de las tasas, la recaudación que se establezca por la prestación de servicios debe ir a cubrir exclusivamente el costo de la prestación de servicios, que no existe un margen de utilidad para el gobierno municipal, ¿ya? Y lo otro, la aplicación del Código Tributario, que
que estarán sujetos a las normas contenidas en el Código Tributario. No nos olvidaremos que en el caso de tasas tal vez es un poco más difícil que se establezca algún tipo de mora, porque el pago es casi inmediato. Tú me das el servicio, entonces me tienes que pagar. No es lo mismo que en el caso del tema de impuestos, que es una declaración que tú tienes que hacer de forma voluntaria y apersonarte a la administración tributaria de poder efectuar. Aquí es una contraprestación, tú me pagas, yo te doy el servicio. Entonces es mucho más difícil que exista grados de evasión. La ordenanza entra en vigencia a partir de su publicación y se instruye a la máxima autoridad ejecutiva municipal remitir una copia de la presente ordenanza al Ministerio de Política Tributaria del Ministerio de Economía para su correspondiente publicación. Lo que decíamos de que en un plazo de 10 días de haberse de haberse puesto en vigencia la ley municipal, tiene un plazo de 10 días para remitirse al Viceministerio de Política Tributaria. Esta ley es aprobada el 28 de febrero del 2013 por el Consejo Municipal y es promulgada por el alcalde Moisés Torres el 5 de marzo del año 2013. Entonces, unos días después de haberse aprobado por el Consejo. Muy bien, con esto estamos dando por concluido el módulo. Es bastante corto, poco complejo tal vez por el tema de para aquellos que no somos abogados para poder entender el tema de escribir normas, pero sí nos vamos a defender en el tema de justificar las leyes, y ese es el trabajo que nos toca a nosotros como técnicos, y estoy planteando para este módulo un examen final a través de un trabajo práctico. El trabajo práctico consiste en elaborar el estudio de costos de una tasa más el proyecto de ley para poder ser remitido al Viceministerio de Política Tributaria para la emisión del dictamen técnico favorable para su posterior promulgación de ley. Muy bien. Adjunto a este módulo, a este tema, les estoy incorporando un ejemplo de un estudio de costos. Son de varias tasas y varios precios públicos. Quiero que lo revisen en detalle. Hay una muy buena estructura, es bastante rescatable. Les he puesto los parámetros necesarios que deben incluir un estudio de costos. Si ustedes quieren, pueden utilizar los ejemplos que hemos utilizado de la evaluación de costos del municipio en el módulo anterior, pero va a ser obviamente mucho más valorado si utilizaran algún otro ejemplo y ustedes elaboren el estudio de costos. Muy bien, entonces con eso concluimos, nos vemos en los foros, nos vemos en los chats y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartir con nosotros una nueva experiencia. Les deseo mucha suerte y obviamente yo creo que todos vamos a probar con estas facilidades que se están otorgando y nada, amigos, colegas, como siempre, para podernos servir y acompañar en este proceso de construcción. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.